Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el mundo protestante, cómo se empieza a conformar después de todos los movimientos que surgieron de la Reforma Protestante, cómo se empiezan a conformar, en qué partes. Sí, el mundo protestante, bueno, podemos decir que en el siglo XVI empiezan a surgir cuatro grupos principalmente, que son luteranos, anglicanos, calvinistas, anabaptistas, y van a tener algo en común estos grupos en cuestión de creencia, en cuestión doctrinal. Podemos decir que estos cuatro grupos, van a decir o van a aceptar ciertas, ciertos postulados con respecto a la doctrina. Por ejemplo, para ellos solo la escritura vale, es decir, ningún otro texto aparte de la escritura tiene un valor como tal. Ellos la toman como la palabra de Dios. Ellos creen en un sacerdocio universal, a diferencia de la Iglesia Católica, donde solamente unos cuantos son sacerdotes. Para ellos, cualquier miembro del grupo puede fungir como un sacerdote. Para ellos existe la justificación por la gracia, ¿sí? Que fue lo principal que le movió a Lutero cuando estaba leyendo la carta a los romanos. Eh, es decir, la salvación no tiene ningún costo para ellos, es por gracia solamente. No existe el celibato, es decir, los líderes religiosos bien pueden casarse, bien pueden contraer matrimonio. Para ellos solamente existen dos sacramentos, que es el bautismo y la comunión, y quedaron fuera el culto a los santos, el culto a las vírgenes, que si lo vemos, eh, pues son elementos que comparten con el protestantismo de este siglo, del siglo XXI. Su liturgia pegada a las escrituras, ¿sí? El rechazo de la autoridad papal. Bueno, recordemos que estas iglesias, las iglesias luteranas, una iglesia histórica, para 1577 se llega a una unidad doctrinal. ¿A través de qué? Algo que se conoce como la fórmula de concordancia. En esto hay una unidad dentro del mundo luterano en toda la extensión de la palabra, en forma de gobierno, en la cuestión litúrgica, en las creencias, en la parte doctrinal, y también hasta el día de hoy, la fórmula de concordia es el documento de la doctrina luterana. Y esta iglesia funda su autoridad en la Biblia. Solamente que hasta este año 1577 es cuando se puede conformar, por así llamarlo, pues sí, como tal, un movimiento. Buscan un gobierno único, ¿sí? Se aglutinan y retoman características en común. Las iglesias calvinistas, bueno, también para 1618 ellos llevan a cabo algo que se le conoce como la fórmula de consenso, donde se instaura la doctrina calvinista y surge en Suiza este tipo de iglesias. Las iglesias anglicanas, recordemos, para 1534 Enrique VIII se separa de la iglesia de Roma y desde 1534 1688 Inglaterra no tuvo una confesión religiosa estable. Se estuvo pasando del mundo anglicano al catolicismo y viceversa. Recuerden que ya mencionábamos esto en un video anterior, que dependiendo de la postura del rey, si era católico o era anglicano, era protestante, todo el pueblo adoptaba esa forma o la creencia del rey se hacía la oficial en ese momento. ¿Sí? Es por eso que todo este periodo, la, la iglesia, no, perdón, bueno, el territorio de Inglaterra estuvo siendo protestante, estuvo siendo católico, ¿sí? Esta frase muy conocida como el cuius regio, eius religio, ¿sí? Que se definía como un principio básico, fundamental, que es lo que pasaba, ¿sí? Por ejemplo, para 1620, estas iglesias
luteranas, anglicanas, calvinistas, anabaptistas, van a ser muy ortodoxas, muy cerradas en materia doctrinal, y por eso para 1620 de esta corriente anglicana surgen los movimientos o el movimiento puritano, que en América los conocemos como presbiterianos, ¿sí? Salen, estos en 1620 salen grupos de puritanos a colonizar las 13 colonias. Y para 1620 también fundan una colonia en Massachusetts. Y a partir de 1628, 1640 hay una gran migración de puritanos hacia las 13 colonias, pues debido a los reyes católicos que llegaban al poder. ¿Vale? Para 1642 Carlos I trata de imponerse sobre el parlamento, pero entre 1640 y 1688 hay una guerra en el parlamento, o entre el parlamento y el rey, ya estamos hablando de Inglaterra, y para 1649 Carlos I fue detenido y decapitado. Esto define o le pone fin a la idea del principio monárquico. Las ideas protestantes conforman un ideal común, derechos humanos, derechos naturales, y para 1688 se lleva a cabo el Edicto de Tolerancia. El reino se declara completamente anglicano. Y con ello podemos decir que se termina esta cuestión de estar cambiando de anglicanos a católicos y viceversa, ya que con este edicto de tolerancia en 1688 pues se declara el reino es anglicano y ya no vamos a estar o ya no van a estar cambiando. El siglo XVII se va a caracterizar por el desarrollo de las reflexiones ortodoxas en el mundo protestante y por ende se le conoce como el siglo de la institucionalización, ya que van a crear toda su normatividad, toda su doctrina, su forma de gobierno y se va a empezar a extender, se va a empezar a aplicar esto. Para el siglo XVII, siglo XVIII, de estas principales iglesias históricas surgen otro grupo de iglesias que se le conoce como iglesias de la primera reforma, iglesias reformadas, que no van a coincidir al 100% con los postulados luteranos, anglicanos, calvinistas, anabaptistas en ciertas temáticas. Les digo, las van a tachar de ultra ortodoxas y se van a empezar a salir, van a empezar a formar sus propios grupos, que por ejemplo tenemos a los bautistas. Ellos son una versión moderada de los anabaptistas. Ellos retoman la práctica de bautizar a los adultos, retomada de los menonitas. Están en contra de la predestinación que retoman de Calvino o de las enseñanzas de Calvino. Y estos grupos salen a Estados Unidos y fundan colonias y principalmente se van a expandir hacia el sur de las 13 colonias. Tenemos, por ejemplo, los grupos de cuáqueros. Estos, bueno, van a separarse de los anglicanos, surgen en ellos. Estos cuáqueros podríamos decir que eran los pentecostales de esa época, ya que en sus servicios habían desmayos, habían temblores, que es lo que tienen en sus registros, y por eso tienen que salir de los grupos anglicanos. Hay una lectura literalista de la Biblia, están en contra del puritanismo, no reconocen alguna autoridad, están en contra de todo formalismo porque para ellos Dios se mueve de manera libre y no hay nada que lo pueda regular o controlar, por así llamarlo, ¿sí? Al igual que los bautistas salen a Estados Unidos y fundan Pensilvania, cuya ciudad principal es Filadelfia, ¿sí? Fundaron obras sociales en contra de la esclavitud y a favor de la alfabetización. Para la segunda década ven por las necesidades u obras sociales, estamos hablando pues ya muy pegados al siglo XVIII. Lo que permitió a Inglaterra tener la revolución industrial pues fue la ganancia de la trata de esclavos. La iglesia anglicana realmente no le interesaba la labor social, cosa que fue muy criticada por estos grupos y por eso hay separaciones, principalmente de los cuáqueros en este caso. Por eso ellos fundan
grupos para apoyar en el ámbito social. La labor social para ellos es fundamental, ¿sí? O las obras sociales. Tenemos grupos de metodistas, surgen para enfrentar los problemas causados por la pobreza. Estos grupos de metodistas fueron fundados por John Wesley. Ellos van a ver también por las obras sociales, tienen toda una organización del trabajo diario. Ellos van mucho por la cuestión de la evangelización de las masas, educar, reformar para entender los problemas que la sociedad tiene, ¿sí? Podríamos decir que es el primer movimiento que está en el mundo. ¿A qué nos referimos con esto? A que están al pendiente de los problemas que se viven en la sociedad y buscan una solución, buscan cómo aminorar el impacto de estos problemas en la sociedad. Primer ejemplo de predicación y práctica, es decir, ellos lo que predican lo llevan a la práctica, ¿sí? Ellos ven mucho por la labor social. Para 1730 el metodismo toma acción en el mundo, rechaza la predestinación, ellos retoman la santificación personal, ¿sí? Y es que sin duda el metodismo es la base del pentecostalismo, que más adelante verán la historia del pentecostalismo. Entonces van a retomar mucho este tipo de formas de entender las labores sociales, por ejemplo. Y pues de ahí surgen muchísimas más iglesias. Pero estos dos grupos, tanto la del siglo XVI, que se les conoce como las iglesias históricas, y las del siglo 17, 18, que se podría llamar iglesias reformadas. Bueno, desde mi punto de vista, lo que principalmente las hace diferentes es su posición con respecto a la sociedad, la forma de entender la problemática y la acción que ellos toman con respecto a esto. Yo creo que eso es lo que los hace distintos a las iglesias históricas, ¿sí? Y que sin duda todos van a compartir de esta cuestión que ya hablábamos al inicio del sacerdocio universal, salvación por gracia, abolición del celibato, anulación del culto a los santos y a la Virgen, la liturgia pegada a las escrituras, se admiten dos sacramentos, que es el bautismo y la comunión, y el rechazo de la autoridad papal y solo, y la autoridad de la Biblia como única palabra de Dios. Yo creo que este es también uno de los puntos centrales que actualmente mantiene unidos a los grupos protestantes o que los caracteriza entre sí, como la infalibilidad de la Biblia. A grandes rasgos, esto es cómo se empieza a conformar el mundo protestante desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Como les comentaba, más adelante van a ver lo que es historia del protestantismo ya en el siglo XIX, siglo XX, principalmente con los grupos pentecostales. Hasta aquí dejamos este pequeño apartado.